Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Martínez y junto con mi compañero Luis Arroyo le vamos a hablar un poco acerca de cómo se data la edad de la Tierra. Por una parte, su historia y sus dataciones relativas. Para empezar, cuando hablamos de dataciones nos referimos a la determinación, ubicación de materiales o esculturas que se encuentran en un periodo determinado. En otras palabras, esto consiste en atribuir un tiempo o un suceso de un objeto. Es decir, en qué fecha o tiempo esos objetos se encuentran en un periodo determinado, o si esos objetos son más antiguos que otros. A continuación le vamos a hablar un poco acerca de la historia. La historia de cómo se data la edad de la Tierra se remonta en los siglos XVIII y XIX, cuando los primeros geólogos comenzaron a estudiar las rocas y fósiles para así entender la edad de la Tierra. En el siglo XIX, el geólogo Charles Liech propuso la idea de que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba anteriormente, basándose en la observación que los procesos geológicos que moldean el planeta son lentos y graduales. Por otra parte, el geólogo Charles Liech descubrió la teoría de la evolución. Esta teoría pues establece en cómo los seres vivos evolucionan a través del tiempo. Como podemos ver aquí en esta imagen, pues observamos en cómo las rocas, fósiles y seres vivos evolucionan a través del tiempo, que aproximadamente se ha dado hace 4.600 millones de años. Primeramente se empieza con la era de los peces, segundo la era de los dinosaurios, que pues actualmente ya se han extinguido, y por último los mamíferos y aves. En 1896 el físico Henry Becquerel descubrió la radioactividad. Este método se basa en las emisiones de partículas y energía que se encuentran en ciertos elementos. Los científicos también descubrieron que los elementos radioactivos se descomponen en otro elemento a una velocidad constante. Posteriormente, el físico Ernest Rutherford también juega un papel muy importante en esta historia, ya que descubrió el método de datación radiométrica. Este método se basa en la descomposición del uranio del plomo. Es decir, es un método que se puede usar para datar las rocas que se formaron y se cristalizaron hace millones de años. A lo largo del siglo XX, los científicos también perfeccionaron técnicas de datación y descubrieron otros isótopos radioactivos. En sí, esta historia pues se basa en cómo los físicos, cómo los geólogos han venido descubriendo técnicas de dataciones durante muchos millones de años, pues para llevar a cabo la edad de la Tierra y la aparición de la vida. No, ya, déjalo. En sí, esta historia se basa en cómo los físicos, geólogos y científicos han venido perfeccionando técnicas de datación para así poder determinar la edad de las rocas y fósiles que se encuentran actualmente. Decimos que la edad de la Tierra tiene alrededor de 4,5 mil millones de años. Decimos que estos científicos, geólogos y físicos pues tratan de llevar a cabo la formación de la Tierra y la aparición de la vida durante estos años. A continuación pues le va a hablar mi compañero Luis sobre las dataciones relativas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Gabriel Arroyo Hernández y continuando con el tema de cómo se data la edad de la Tierra, tenemos el tema de la datación relativa. El primer concepto que encontramos en la datación relativa es la comparación entre elementos relacionados. Esto es básicamente lo que hace la datación relativa: comparar elementos entre los que se presume que hay o puede haber una relación cronológica. Continuando con el siguiente término, tenemos la estratigrafía, la cual podemos observar a simple vista en las imágenes que se encuentran en la parte inferior. La estratigrafía no es más que unos cortes estratigráficos que se dan en la Tierra, denominados estratos, los cuales podemos observar en esta imagen. Por concepto de la estratigrafía,
las capas que se encuentran en la parte inferior son las de mayor antigüedad y las capas que se encuentran en la parte superior son las capas, por decir así, más jóvenes. La datación cronológica. En la datación relativa es básicamente esto de lo que se trata. En esto no se trata de buscar por decir así, un tiempo específico un tiempo específico en la muestra que se está realizando, sino dar un orden cronológico a la sedimentación que se ha presentado. Por decir así, las capas que están en la parte superior se vinieron presentando de manera más reciente, las del medio de una manera más antigua, y las que están en la base pues fueron las que fueron formando el principio de la sedimentación. En la datación relativa existen ciertos principios, los cuales son los que moldean, por decir así, este tipo de datación. El primer principio que tenemos es el principio de la horizontalidad original. Este consiste en que la sedimentación se va dando de forma horizontal, es decir, los sedimentos van cayendo de forma horizontal, y si estos no se organizan de esa forma, se ven afectados por las fuerzas tectónicas, las cuales van aplacando estos sedimentos hasta ubicarlos de una forma horizontal. En este principio tenemos el principio de la suspensión de los estratos, el cual nos dice que las capas que se encuentran en la parte inferior, en la base, son las de mayor antigüedad, y las capas que se encuentran en la parte superior son las capas más jóvenes. Pero esto no aplica para los pliegues cuando a estas capas se invierten, es decir, se dan fenómenos geológicos dentro de la Tierra, los cuales dividen las placas tectónicas, y en estas se dan unas malformaciones, las cuales invierten estas capas, por decir así, los estratos que se formaban en las imágenes anteriores que pudieron observar. El siguiente principio que tenemos es el de continuidad lateral. Este nos dice que las capas en su forma horizontal tienen el mismo tiempo geológico, es decir, si nosotros avanzamos de forma horizontal, es decir, vamos introduciendo de forma horizontal en la Tierra, observamos que la edad de las capas de la Tierra va aumentando a medida de que va aumentando la profundidad. Pero en este caso, si nosotros hacemos, por decir así, un estudio lateral o de forma horizontal, vamos a encontrar que esa capa de tierra tiene la misma edad geológica. Continuando con el siguiente principio, tenemos el principio de sucesión faunística. Este nos dice que nosotros podemos relacionar los fósiles que se encuentran en esas capas de tierra con su edad. Para explicarlo de una mejor forma, si nosotros encontramos dos fósiles de una misma especie en dos capas, esto quiere decir que esas dos capas son del mismo tiempo geológico. El siguiente principio sería el principio de... Continuando con el principio de suspensión de los acontecimientos, nos dice que cada fenómeno geológico es posterior a las capas que afectan, es decir, que las capas que nos afectan son anteriores a este fenómeno que se presentó. Continuando con el siguiente principio, tenemos el principio del uniformismo, es decir, que todos los fenómenos físicos que se han venido presentando, todos los fenómenos físicos geológicos que se han venido presentando a lo largo de la historia se vienen presentando y con la misma intensidad. Por último, tenemos el principio del actualismo. Esto nos dice que los fenómenos como la erosión, la sedimentación y el magnetismo también se vienen dando en la actualidad y se vienen presentando de igual forma. Muchas gracias por la atención prestada.